Muy buenos días, hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo en esta mañana. Hoy vamos a tener el último mensaje sobre el tema de la construcción del templo. Y quiero hacer un breve repaso de algunos temas que hemos visto sobre la construcción del templo. Recuerden que nosotros vimos hace varios domingos y hablábamos sobre la construcción del tabernáculo, cómo Dios había dado instrucciones precisas para el tabernáculo. Anteriormente a eso vemos a un hombre como Noé, que luego de salir del arca, construye un lugar, levanta un altar para bendecir a Dios por el beneficio que Dios le dio de haber salvado su vida, la de su esposa y la de su familia. Decíamos que el hombre siempre ha buscado un lugar para adorar a Dios. El hombre necesita un lugar para adorar a Dios. Pero muchas veces nuestra mente limitada no alcanza a entender la forma ni la soberanía de Dios. En esta mañana, bajo el título del mensaje, La soberanía de Dios en la edificación del templo, vamos entonces a continuar viendo cómo esa relación entre David, el profeta Natán, Salomón y finalmente lo dispuesto por Dios para la construcción de su casa, del lugar donde él sería adorado. Quiero que vayamos a 2 Samuel capítulo 7, ese pasaje que vimos la semana pasada, 2 Samuel capítulo 7, para que veamos allí entonces lo que sale del corazón del rey David, lo que sale de la disposición de este hombre, y para que veamos también cómo la soberanía de Dios una vez más se manifiesta no en lo que queremos nosotros, sino en lo que Él quiere. Dice así la palabra de Dios, 2 Samuel capítulo 7, versículo 1, dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Este hombre está reconociendo que él está viviendo, él está disfrutando de un beneficio que Dios le ha dado de habitar en una casa cómoda, pero sin embargo Dios habitaba en un lugar, digamos, paupérrimo, en un lugar donde Dios no se lo merecía, porque el tabernáculo, cada vez que el pueblo se movía, había que cargar con todas esas cosas para moverlo y plantarlo de nuevo a donde el pueblo se movía. Ya David, fuera de los enemigos, fuera de la guerra, él, sintiéndose cómodo en una casa, él quería también que Dios habitara en una casa cómoda, en un lugar digno para él. Y David sintió ese deseo en su corazón de construir una casa a Dios. ¿Cuál fue la respuesta del profeta? Le dice el profeta Natán, versículo 3, dijo Natán al rey: anda y haz lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Natán no tenía dudas de que Dios había preservado a este hombre en su llamado y en lo que Dios había puesto también en las manos de David. Luego de esto entonces, como vimos el domingo pasado, viene una conversación entre Dios y el profeta. Dice: aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? ¿Eres tú quien tiene la última palabra o la tengo yo? Dice el Señor, continúa diciendo el Señor aquí: ciertamente no he habitado en casas desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel,
he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Pareciera como que Dios está hablando y diciendo que lo más importante para él no era la casa física, sino la obediencia de aquellos que le seguían. Porque siendo él el autor de la vida, siendo él el dueño de todas las cosas, él sabe en lo más íntimo y lo más profundo lo que él quiere y lo que él necesita de nosotros. Pero muchas veces nosotros eso no lo entendemos. Decía el domingo pasado, más que todas las cosas, Dios quiere la obediencia de nosotros. Dios quiere la obediencia de nosotros. Si muchos de nosotros nos viéramos en una posición terrenal, como la que estamos viendo en la Biblia, probablemente nosotros aspiráramos a decir lo siguiente: si yo he preservado a alguien, si lo he prosperado, si lo he hecho grande, entonces esa persona debería devolverme el favor a mí. Eso es el concepto de lo terrenal. Si en alguna manera alguien nos ha favorecido con algo, lo correcto sería que nosotros devolviéramos el favor, y probablemente aún mayor a como lo recibimos. Pero esa no es la manera de pensar de Dios. Esa no es la manera de pensar de Dios. Y dice, versículo 8, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los eunucos le aflijan más como al principio. Aquí Dios está hablando sobre la seguridad que le iba a dar al rey David, y no solamente a él, sino también al pueblo. Ahora bien, el versículo 12 nos da a nosotros una manifestación de esa voluntad, de esa soberanía de Dios. Cuando dice Dios aquí hablando, dice, versículo 12, y cuando tus días sean cumplidos, hablando al profeta, hablando al rey David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Versículo 3, hermanos. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ahí vemos nosotros en esta porción de 2 Samuel capítulo 7, cómo entra la soberanía de Dios en la construcción, en la edificación de su templo. Muchos de nosotros quizás estamos ansiosos de que la historia de lo que estamos haciendo ahora sea recogida. Y probablemente no existan detalles en esa historia que uno quisiera saberlo, de hermanos, de personas, de algunos que se fueron, de otros que se quedaron, de otros que llegaron y se hicieron parte de esta soberanía y de esta voluntad de Dios en el proceso que estamos teniendo ahora. Sin embargo, Dios, como decía hermano, le agrada que nosotros seamos fieles y obedientes a su voluntad. Aquí entonces vamos a hacer un salto a Primera Crónica capítulo 28. Ya nosotros vimos en esa conversación de 2 Samuel capítulo 7, del versículo 1 en adelante, cómo primero hay una conversación entre el profeta y el rey David, y luego una conversación entre Dios y el profeta. Ya Dios había dicho a Natán
que David, y había dicho a David también, que él no iba a edificar la casa de Dios. Ahora vamos a ver aquí entonces ya la consumación de esa profecía que se había dado en el libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel. Dice Primera Crónicas capítulo 28, yo quiero que me acompañen en esa porción para que veamos entonces aquí la conclusión. Dice, reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Pareciera como que ahí no se escapó nadie en esa reunión. Pareciera que David quería decir algo importante a los que estaban alrededor de él y le servían a él como rey de Israel puesto por Dios. Dice el versículo 2, y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío. Se dirige al pueblo con una expresión de confianza. No está hablando el rey, no está hablando el escogido de Dios, no está hablando el jefe. Está diciendo y está llamando aquí a los demás, hermanos míos y pueblo mío. Manifestando una relación de confianza, de hermandad, de amistad entre el rey y el pueblo. Y continúa diciendo la palabra de Dios de la manera siguiente. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Un hombre de guerra, un estratega, un hombre que había sido llamado por Dios y había sido cuidado y guiado por Dios, ya tenía todo en sus manos para edificar la casa de Dios. Insisto, hermanos, la soberanía de Dios es a lo que nosotros debemos de aprender a conocerla. Ayer estábamos en la iglesia y pasaba un rato por allá, y mientras estuve hablando con Eliezer, tocamos un tema bien interesante y decíamos, por ejemplo, a veces uno quiere algo para la vida de uno, pero no es lo que Dios quiere. Y uno lucha, uno batalla, humanamente uno lo quiere. Y son cosas que al ojo del hombre, al ojo del mundo, son buenas, son valoradas, son bien calificadas, pero probablemente no es lo que Dios quiere. A veces nosotros queremos desarrollarnos en áreas de la vida, queremos tener cierto nivel de prosperidad o de bonanza, queremos alcanzar logros personales, pero a veces eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Y yo creo que eso es una de las grandes luchas que tenemos muchos de los que hemos creído en la fe en el Señor. Y aquí David está diciendo, mira, yo tuve todo hecho, todo preparado, todo concebido en mi corazón, en mi mente, para agradar a mi Dios. Y el versículo 3, que es el último versículo que tenemos aquí, en el versículo base, dice, mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pareciera como que el propósito para el que David fue llamado terminaría aquí. Terminaría aquí. Ahora, se desmoralizó David por esas palabras que Dios le había dicho. Se entristeció. David tiró la toalla porque Dios no le permitió edificar el templo. David tomó una actitud agresiva contra Dios. Se rebeló contra Dios, lo maldijo. No. Hermanos, miren,
este acto, este evento que pasó para la construcción de la casa de Dios, a mí me llama poderosamente la atención, porque Dios no le permite a David edificar el templo, pero sí le reconoce a él como lo que él fue. Porque dicen los versículos siguientes de la palabra de Dios de esta manera. Versículo 4 dice: pero Jehová, el Dios de Israel, hablando David, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuera rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. David está diciendo: es tu soberanía y yo me someto a esa soberanía tuya. Ahora, no voy a contener contra ti porque tú eres Dios. No te voy a maldecir. Lo que voy a hacer es a reconocer lo que tú has hecho o lo que tú hiciste conmigo. Me sacaste de una tribu, como dice aquí la palabra, de caudillo. Me sacaste de los hijos de mi padre, de pastorear las ovejas, a ser el rey de Israel. Dice: y de entre todos mis hermanos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. No solo David está reconociendo lo que Dios hizo con él, sino que tomó a uno de su descendencia. Dios pudo haber tomado a otra persona para construir el templo. Dios pudo haber levantado otro rey que no fuera de la descendencia de David para levantar el reino. Pero Dios le agradó que fuera uno de su descendencia, de la descendencia de David. Así que este acto de David, hermanos, es un acto que a nosotros nos debe llamar la atención. Dios dijo: David, hasta aquí es tu trabajo. Y el trabajo a partir de ahora lo va a hacer tu hijo Salomón. Pero David lo que hizo fue, como he dicho anteriormente, en vez de pelear con Dios, en vez de contradecir a Dios, lo que hizo fue que reconoció lo que Dios había hecho en su vida. No solamente para beneficio de él, sino también para decirlo en beneficio también del pueblo. ¿Y qué pasó entonces? Ya sabiendo David que todo esto Dios lo había dispuesto, ¿qué hizo él? Se involucró en la participación de la construcción del templo. Si nos vamos al próximo capítulo, al capítulo 29 de Primera Crónicas, y leemos en ese capítulo 29, a partir del versículo 3, vemos a un hombre que continúa con el mismo gozo, con la misma intención, con el mismo ánimo de continuar agradando a Dios. No importa ya que mi hijo Salomón vaya ahora al trono. No importa que tú hayas decidido esto. Yo continuaré agradándote con lo que tú me has dado. Dice el capítulo 29, versículo 3, dice, hablando el rey: además de esto, dice la palabra de Dios, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? El hombre que Dios
le estableció ese parámetro de dejarlo hasta aquí, es el hombre que sale ahora a hablar con el pueblo y a decirle: en cuanto a la construcción de la casa de Dios, de manera particular, yo tengo mi ofrenda. Yo no me voy a quedar fuera. ¿Cuántas actitudes, hermanos, hemos visto nosotros que por estar quizás fuera de algo hemos decidido abandonarlo todo, sin pensar que no abandonamos ni a las personas ni al lugar, sino que estamos abandonando a Dios? En muchas acciones que nosotros hacemos muchas veces. Y Dios tiene que llamarnos a nosotros a reflexión. Lo que pasa también es, como hemos dicho en otras ocasiones, la maldad que aún a veces se manifiesta dentro de la iglesia hace que muchos no crean. Pero este hombre fue el primero que salió al frente, diciéndole al pueblo: yo tengo esto para la casa de mi Dios. Y motivando al pueblo entonces a que vengan a ser partícipes también de esa bendición, diciendo: ¿quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Ofrenda voluntaria. Voluntaria. No una ofrenda que viene por una presión, por un compromiso, por un cumplimiento. No, voluntaria para Dios. Dice el versículo 6, entonces los jefes de la familia y los principales de las tribus de Israel y los jefes de millares y de centenas y los administradores de la hacienda del rey ofrecieron voluntariamente. Quizás nosotros no podemos decir de manera abierta lo que nosotros estamos quizás aportando ahora en la construcción del templo o en la remodelación del templo, por un asunto quizás de ética. Y a veces nosotros también decimos: bueno, si esto falla, tenemos este canal. Si aquello falla, podemos irnos por este canal. Pero sí hablar a la congregación de un ejemplo marcado en el contexto que está viviendo la iglesia. Cómo Dios dirigió a este hombre David, cómo Dios habló a través de Natán, y cómo David tuvo la capacidad de aceptar la voluntad de Dios y la soberanía y de motivar al pueblo a que fuera parte también de esa construcción de la casa de Dios. Dice el versículo 7, y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos, 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel, gersonita. Y se alegró el pueblo por haber construido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron voluntariamente. Y esta palabra, hermanos, es una palabra clave en el pueblo de Dios. Voluntariamente. Voluntariamente. Las cosas que nosotros hacemos para Dios deben ser cosas que se hagan de manera voluntaria. No por una presión, vuelvo y repito, no por un compromiso de amistad o por un compromiso de una relación familiar o de un compromiso de cual que sea, sino es pensando que es para Dios y debemos hacerlo de manera voluntaria. Voluntaria. ¿Y qué pasó después que el rey vio eso? ¿Qué pasó después que David vio cómo se manifestó todo el mundo participando y involucrándose en la construcción del templo de Jehová? Dice el versículo 10, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Dios delante de toda la congregación, y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas.
tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos, reconociendo el poderío, la grandeza de Dios. Él era un rey, era un hombre grande, era un hombre con mucho poder, pero él reconocía que Dios era el soberano, que Dios es el soberano. Una actitud de un hombre sabio, no importando la posición de poder o económica que él tenía, él reconocía la grandeza de Dios. No importando si era un hombre sabio o era un hombre no sabio, él reconocía que Dios es grande. Ahora, él dice aquí también, las riquezas, versículo 12, las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Hay un aspecto particular de esta porción de la palabra de Dios que me gustaría o quiero resaltar en esta mañana. Cuando nosotros emprendemos cualquier actividad en la vida, uno de los primeros objetivos de nosotros es hacernos grandes en lo que hacemos. Si estudiamos y lo hacemos con mucho empeño, algo queremos ser los primeros. Si somos padres, queremos ser los padres más ejemplares, queremos ser los primeros, queremos darle todo a nuestros hijos en lo que entendemos que debemos de darle. Si somos maridos, queremos ser los mejores. Si somos amigos, queremos ser los que resalten más en el grupo. Si jugamos en un equipo de cualquier actividad deportiva, queremos hacer o queremos ser el mejor o la mejor. El objetivo de cada actividad que un hombre hace en la vida es ser el mejor. Muchas veces lo podemos pensar de manera, digamos, consciente, o puede ser que lo hagamos de manera inconsciente. Pero en cualquier actividad que el hombre hace, el hombre quiere resaltar por encima de todas las cosas. Ahora, ¿qué es lo que le está diciendo aquí Dios al hombre llamado por él? ¿O qué está reconociendo aquí, digamos, el hombre llamado por Dios cuando habla sobre esa grandeza de él, de Dios? Él está diciendo aquí que las riquezas y la gloria proceden de él y que él domina sobre todo y que en la mano de él está la fuerza y el poder, no en la mano del hombre. En la mano de Dios está la fuerza y el poder, y en la mano de Dios está hacer grande y dar poder a todos. Eso es para que lo está diciendo un hombre que vivió bajo la dependencia de Dios. Lo está diciendo un hombre que lo tuvo todo, no le faltó nada por tener. Y este hombre está reconociendo que la grandeza, el poder, la fuerza viene de la mano de Dios. Y en esa soberanía Él se place en bendecir a quien Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Dice el versículo 13, ahora pues, Dios nuestro, reconociendo una vez más la grandeza de Dios, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¿Por qué? Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Él dice, ¿quién soy yo delante de ti y quién es mi pueblo para ofrecer cosas semejantes? Lo que hemos ofrecido, todo lo que precioso que pudo haber en la tierra. Y concluye este hombre diciendo, porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Todo es tuyo. Nuestra vida, lo que tenemos, todo es tuyo. Y de lo que tú nos das, de eso es entonces que nosotros te damos. Fíjese cómo es la vida. La palabra dice, Job dice en su libro, y también lo citan en una de las cartas de Pablo, del vientre salí desnudo de mi madre, y asimismo también, cuando muera partiré.
sin nada. Sin embargo, en ese trayecto de la vida, Dios nos bendice con muchas cosas. Nos da una familia, nos da un trabajo, nos da un sustento, nos alimenta, nos da la medicina. Permite que personas vengan a bendecir nuestras vidas. Aún nosotros pasando por situaciones difíciles a veces, no entendemos que probablemente Dios usa eso para que nosotros crezcamos en la vida, en su conocimiento. Y Dios, desde que llegamos a este mundo, nos da la bendición de tener todo al lado nuestro. Y este hombre que lo tenía todo, más quizás que muchos de los que estamos aquí, concluye diciendo, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti como todos nuestros padres y todos nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Como todos los días aquí en la tierra, cual sombra que no dura. En el imaginario nuestro, la muerte es un tema que no está en la mente de nosotros, porque originalmente nosotros no nacimos para morir, no nacimos para estar separados de Dios, ni física ni espiritualmente. Pero la Biblia da muchas veces a entender que nuestra vida es corta y limitada. Y lo que nosotros podamos hacer para Dios, no para nosotros satisfacer una ansiedad o una necesidad personal, no para nosotros sentir un éxtasis colectivo, sino viendo más allá, sino viendo a Dios. ¿Por qué? Porque probablemente nosotros no seamos tan beneficiados como las generaciones que vienen, si es que el Señor no llega antes de, en lo que estamos haciendo. El pastor decía esta mañana, ese lugar fue comprado para demolerlo. Y Dios no quiso que eso se demoliera. Eso es parte de la historia. Dios usó un canal de bendición primario para que todo lo que se trataba de papeles y eso se diera. Usó muchos hermanos en la conferencia. Usó todas las cosas, todo, para que eso fuera posible hoy. Y todo el que participó en ese proceso lo hizo de manera voluntaria, hermanos. De manera voluntaria. Y todavía hoy aquí en la iglesia hay hermanos que están allí trabajando de manera voluntaria. Todavía los que están recibiendo algún pago por un beneficio del trabajo, lo están haciendo casi de manera voluntaria. ¿Por qué? Porque el mensaje, lo que se ha entendido en este proceso es que lo que se está haciendo allí es para Dios, para bendecir el nombre del Señor. Así que, hermanos, que Dios nos ayude a nosotros. Y yo les animo a que en su casa de manera particular puedan tener un momento para que lean 2 Samuel capítulo 7, 1 Crónicas 28 y 29. Y quizás más detenidamente en la casa ustedes puedan sacarle un provecho particular a esta porción de la palabra de Dios, que hablan sobre la soberanía de Dios y cómo Dios mueve a un hombre, a un pueblo, para que su casa sea edificada, para adoración de Él, hasta que Cristo venga por su iglesia. Y concluyo con estas palabras que decía hace un rato. Sin nada hemos venido a este mundo, y sin duda, nada habremos de llevarnos de Él. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Gracias, mi Dios, porque a través de ella podemos aprender en cada aspecto de la vida. Aquí y ahora, Señor, hablando sobre y aprendiendo de la construcción del templo. Gracias, mi Dios, por esas enseñanzas en 2 Samuel capítulo 7, en 1 Crónicas 28 y 29, donde tú
muestras tu soberanía, Señor, y tú muestras la actitud de un hombre a quien tú no le permitiste edificar tu casa, pero él reconoce en tu palabra tu grandeza. Él reconoce, mi Dios, tu soberanía. Y él reconoce, mi Dios, que tú eres grande. Que de ti viene el poder, la riqueza. Que de ti viene, Señor, el bendecir a otros como tú quieres y cuando tú quieres, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que aquí, este grupo de hijos tuyos, estamos unidos en un mismo sentir, Señor. Que la única intención de nosotros es adorarte y que podamos estar, Señor, en un lugar donde podamos predicar tu palabra tal y como ha sido enseñada, Padre. Que podamos edificarnos a través de ella, mi Dios, y que al final tú seas glorificado en cada cosa que hacemos. Muchas gracias, mi Dios, por darnos este espacio de paz, este espacio de tranquilidad, Señor, en donde podemos venir a reconfortarnos en tu palabra a través también de las alabanzas y poder hacer también un acto de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Padre, no cesamos, no dejamos de orar por cada familia aquí en este lugar representada, cada familia aquí comprometida, Señor, con tu obra, cada familia, Señor, aquí comprometida, Señor, con el hacer cada día para que tu obra sea engrandecida, Señor, y que tú te agrades, Padre, de cada cosa que hacemos. Eso también, Señor, queremos, que tú te agrades de cada acto de fe en nosotros, mi Dios. Bendícenos, Señor, síguenos dirigiéndonos, cuídanos, ayúdanos siempre a mantener este modelo de cuerpo, Padre, en donde no hay grandes ni pequeños, donde no hay fuertes ni débiles, donde no hay cobardes y valientes, sino un grupo de hombres y mujeres que se han unido, Señor, dispuestos a adorarte en espíritu y en verdad. Gracias, mi Dios. Continúa, Señor, moviendo nuestros corazones para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado y Señor nuestro, el dueño de nuestras vidas, en su nombre oramos y por él también te damos las gracias. Amén.